Discurso del amado Victory. Los saludo en el nombre de la vida y en el nombre del poder de la victoria sobre las limitaciones financieras cuyo sentimiento cargo en ustedes hoy. Hasta el presente no nos han aún visto en el cuerpo visible y tangible, sin embargo tienen un sentimiento siempre creciente de nuestra presencia y de nuestra realidad, y esta certidumbre y aceptación de que nos tienen nos permite hacer por ustedes lo que nunca jamás se ha hecho en este planeta. Si quieren sentir profundamente lo que queremos hacer para ustedes, los liberará ello para siempre del temor de las limitaciones financieras. Poseo la facultad ilimitada de cargar el poder de la victoria en sus sentimientos y voy a concentrarla, especializarla en adelante en su libertad financiera. No permitiré a las fuerzas siniestras que los hundan en las privaciones. Voy a tomar personalmente esta cuestión en mano y veremos quién puede tener el poder. Puede parecer curioso que no tengamos interés en los asuntos del pueblo de la Tierra. Mas, ¿por qué he salido de Venus para morar aquí? Si no estuviera interesado en su bienestar, no estaría yo aquí. Ahora yo estoy aquí, y ante su sincero esfuerzo para liberarlos, les concedo mi ayuda. Mientras que están en reposo, en calma y agradablemente distendidos, acepten con los ojos cerrados, silenciosamente, el sentimiento del poder de la victoria, la calidad de la sustancia de la luz del Maestro Ascendido que cargó en sus cuerpos emocionales y que en estos será constantemente activo, que les dará la convicción de la soberanía de la presencia y del poder de la vida, respondiendo a sus invocaciones. Que todo lo que deseo hacer por ustedes se cumpla en la plenitud y la rapidez del poder infinito. Es admirable ver la luz emitida por los grupos de los estudiantes Yo Soy que están repartidos por doquier en el mundo. Estos estudiantes no son numerosos, pero su sinceridad y su lealtad son en general muy grandes. Nosotros apreciamos en su justo valor que el servicio que prestan, y esto nos permite dar una ayuda que no podría darse sin esto. Quiero insistirles en ciertos puntos que ya se los he explicado muchas veces y espero imprimir en su intelecto y en sus sentimientos una convicción que les dejará una paz y una certidumbre que aún no han experimentado. Ante todo, mis queridos estudiantes, hay que saber que por sus decretos y sus invocaciones afirman la soberanía de la vida. Cuando llaman a la poderosa presencia Yo Soy en acción, ¿qué ocurre? Instantáneamente, un rayo de luz cargado de sustancia, de inteligencia y de energía, es decir, la potencia necesaria para el cumplimiento de su invocación, se pone en actividad para liberarlos de las condiciones de creación humana. Si han comprendido bien esto, si lo visualizan claramente, si lo sienten profundamente, si de ello tienen la firme convicción, entonces su invocación a la presencia debe necesariamente manifestar la soberanía de la presencia de la vida. Cada invocación debe hacerse sabiendo que ponen en acción la ley de la vida, que liberan su poderosa energía para producir lo que desean. Esta es la verdad. Sin embargo, la acumulación de creación humana ha formado alrededor de los puntos de luz en la estructura física un campo de fuerza, una condensación de sentimiento que neutraliza la aceptación que da el intelecto y que impide recibir una respuesta instantánea a sus invocaciones. Hablo especialmente de sus cuerpos físicos de carne. El poder de la luz obra con mayor rapidez en el cuerpo mental y el cuerpo emocional que en la estructura atómica, porque ésta es más particularmente cargada de una discordia condensada, que es un campo de fuerza de densidad. Siento que muchos de ustedes no hayan tenido la intensidad de sentimiento requerida en el empleo de la llama violeta consumidora para liberarse a sí mismos.
Cierto es que ya han cumplido mucho, pero deben emplear la llama violeta consumidora con mucha más intensidad en su sentimiento. No es necesario hallarse molestos ni sentir temor, sino una tranquila, profunda intensidad en la determinación cuando se emplea la llama violeta consumidora. Si quieren llamar al poder de la llama violeta consumidora de esta manera, advertirán un cambio inmediato, porque el poder de la acción, además de mi cualidad de la victoria, va a ser cargado ahora en su sentimiento. Su acción debe ser más poderosa, no en apariencia exterior, sino por un sentimiento del gran sereno poder interior. Debe ser como si penetraran en el pleno poder del gran silencio. El poder purificador de la acción obrará en ustedes como un gran soplo, barriendo sus diferentes cuerpos y su entorno, purificándolos casi instantáneamente. Nuestra atención ya ha sido atraída hacia la necesidad de abandonar todo sentimiento, toda conciencia de crecimiento o de progreso en la actividad de la luz en ustedes. En las enseñanzas del pasado, se tenía la idea de que había que adquirir algo, de que era necesario crecer o desarrollarse. La verdad es muy diferente. La verdad es que su estatura de luz está ahí intacta y que hay que desnudar los puntos de luz, disolviendo por la llama violeta consumidora la densidad de la carne. A continuación, serán libres. Adviertan que la poderosa comprensión que Saint Germain les ha traído altera totalmente las antiguas condiciones de instrucción, y es por lo que muchas personas tienen dificultades para aceptar en su sentimiento esta poderosa verdad. Contradice esta tantas cosas que se enseñaron en otros lugares, pero eso no significa que Saint Germain esté en un error. Al contrario, él, que es la verdad, rechaza lo que otros han enseñado de buena fe, más por ignorancia. Recuerden que jamás habían recibido la instrucción de un maestro ascendido totalmente libre. No tenían sino algunas afirmaciones del bien amado Jesús que les habían sido transmitidas, pero incluso si estas afirmaciones fueron repetidas con amor, no tenían la comprensión de su pleno significado, ni la profunda convicción de su verdad, ni la intensidad del sentimiento de su poder en acción para producir las manifestaciones que eran susceptibles de producir. Gracias a la simplicidad y a la majestad del poder de la presente instrucción, modifican las condiciones del pasado. Todos los que han probado han tenido la prueba de la realidad de estas verdades. Les pido encarecidamente que vigilen su sentimiento y observen si sienten realmente lo que dicen, si su sentimiento sigue a su atención o no. Antes de comenzar sus invocaciones, pregúntense: ¿pienso y siento realmente lo que digo? ¿Pongo atención en lo que digo? Verán que en 99 casos de 100, esta simple pregunta obligará a su sentimiento a seguir su atención. Les digo esto para que recuerden cuál es el poder de su atención. Miren primero la carta o gráfica, o sea la lámina del yo soy que todos tienen, y fijen su atención en la poderosa presencia yo soy de vida. Después cierren los ojos o no y evoquen la imagen mental de su todopoderosa realidad. A continuación, cuando sientan surgir su sentimiento, penetrará este en su invocación y la Trinidad de acción del poder de la vida se pondrá en acción para traer a ustedes. Recuerden que la Trinidad de acción es el sentimiento de su cuerpo físico en la presencia de amor, de sabiduría y de poder. Es la visión, la atención y el sentimiento o poder de cualificación. La armonía de la vida, la combinación de estos tres poderes de la poderosa presencia yo soy, Dios en acción, se manifestará siempre a su invocación consciente.
Cuando ponen en práctica, por la invocación que viene de sus formas físicas, estas poderosas actividades, recuerden siempre que su responsabilidad se limita a la invocación. La respuesta o la acción no les corresponde. Están obligados a mantener la armonía antes, durante y después de la invocación. Pero la responsabilidad de la manifestación mora con el poder de la vida que llaman para prestar el servicio. Solo su cuerpo mental superior es su inteligencia directora y el poder que manipula los poderosos rayos de luz y las corrientes de energía, el que recibe su invocación. El cuerpo mental superior puede emplear sin límite la inteligencia, el poder y la luz del universo y ponerlos en acción allá donde se encuentren en el universo para producir los resultados matemáticamente exactos que les darán la libertad y el poder de la abundancia divina. Por consiguiente, les digo que a medida en que su aplicación sea más firme y más gozosa, verán manifestaciones cada vez más importantes de lo que piden, mas sobre todo, mis bien amados, no tomen las apariencias demasiado en serio. Si aceptan las circunstancias exteriores como reales, se van a creer impotentes. Sería indicación de que desvían la aceptación de la presencia real. Entonces detengan todo, cálmense y pidan a la poderosa presencia Yo Soy que los libere de este sentimiento y a continuación, cuando estén afirmados en la calma y la serenidad, reemprendan su aplicación. He decidido que ni un solo estudiante Yo Soy sincero, donde quiera que se encuentre, tenga el sentimiento de que sus invocaciones no son oídas. Todos ustedes han tenido numerosas manifestaciones en respuesta a sus invocaciones y hay centenares de respuestas a sus invocaciones de las que incluso no se han apercibido. Sea ello lo que fuere, estoy determinado a darles ciertas satisfacciones y esto será la victoria de la luz para los estudiantes Yo Soy del mundo entero. Mis bien amados, si parece que han tenido algunas dificultades en su aplicación y en el control de nuestro mundo individual, los resultados obtenidos durante los 3 últimos años son considerables. Han sido años de preparación cuyos frutos superan todo lo que se ha visto en la tierra. Somos nosotros la única autoridad en esta materia. No ven los resultados, pero nosotros los vemos. Sabemos exactamente todo lo concerniente a sus corrientes de vida y tenemos su registro bajo nuestros ojos. Estén confiados, Victory. ¿Por qué estoy ante ustedes en esta actitud positiva? Porque voy a romper todo lo que queda de humano en sus cuerpos emocionales. Ya no podrá más esto crear interferencia en la expansión de la luz de su presencia de vida a través de su cuerpo físico en respuesta a sus invocaciones para la manifestación de la perfección y de todo lo que desean. ¿Quieren aceptar esta convicción en sus sentimientos? Habiendo terminado el trabajo preparatorio, entramos definitivamente en acción. Créanme, verán los resultados. Verán que les decimos la verdad, pero recuerden que tienen también un papel que representar. Disponen del poder infinito de la vida para permanecer felices y animosos. Si a despecho de lo que nosotros ofrecemos, al despedirlos de nosotros, vuelven a su propia atmósfera y entorno diciendo ¿qué es lo que voy a hacer mañana?, entonces dan de nuevo poder a estas cosas humanas que en el fondo no lo tienen. En lugar de abandonarse a estos sentimientos de tristeza, de depresión o de carencia de algo, defiendan su terreno y tomen posición con su poderosa presencia Yo Soy. Supongamos que no tengan ni una moneda en el bolsillo. ¿Qué es lo que importa esto? Con el poder de su presencia, ella les puede procurar 100.000 de la misma moneda mañana. Algunos dicen, mañana no viene jamás. No debería yo decir, por consiguiente, mañana, sino ahora.
Ayer, hoy y mañana están siempre allá y aquí. En realidad, esto no existe. Lo importante es que no hay sino ahora. Las limitaciones de hace unas horas nos conciernen ya, ahora. Recuerden esto en el futuro y en las invocaciones que van a tener. Si han sido despojados de esto ayer, ¿esto tiene alguna relación con el poder de su presencia, que es el poder del universo? La presencia puede armonizar y crear circunstancias humanas que les procurarán esta abundancia divina que parecían huirles. Mis bien amados, aún no han comprendido plenamente esto. Han aceptado dar poder al mundo de las apariencias, pero no tienen el fondo, sino en el poder que le dan en lo que se refiere a su mundo individual. ¿No ven esto? Quiero exponerles una vez más porque las cosas parecen limitarlos. Si por el poder de su atención, en concordia con las cosas aparentes que los limitan, vierten su energía en estas cosas, ¿no son ustedes los únicos responsables? No tienen necesidad de hacer esto. Pueden apartar su atención de esta apariencia de limitación y ponerla en la poderosa presencia yo soy, donde debe estar. Entonces la atención no puede percibir limitaciones de este mundo de apariencias que no tienen poder. Se les ha dicho esto con frecuencia, pero yo voy a cargar ahora con mi convicción esto. Mis bien amados, entrénense y ejercítense en estar alerta. Cárguense lo mismo que a todo el grupo con el poder de la presencia, de tenernos a todos alerta y de no dar su atención sino a las palabras que vienen de la plataforma. Entonces el intelecto, el sentimiento y la visión, la atención y la cualificación van a converger armoniosamente y acumular la fuerza que se irradia hacia ustedes y tenerla en una acción todopoderosa en su sentimiento para servirlos constantemente. Estamos muy determinados a hacerlos obtener su libertad. Sean tan determinados como nosotros defendemos la causa de su libertad. No solamente esto, los proveemos de la energía, la sustancia y la cualificación que entrarán en sus cuerpos emocionales para liberarlos si no destruyen nuestro servicio. Si pueden aceptar lo que yo cargo en sus sentimientos, ello los procurará la liberación de toda limitación financiera para siempre. Háganse consciente del esfuerzo que nosotros hacemos, creando un proceso de purificación en ustedes que producirá su victoria financiera. Ha llegado el tiempo en que deben comprender que esta poderosa presencia yo soy, que hace latir su corazón, es el poder ilimitado de Dios. Esta presencia responde a todas sus invocaciones y proyecta sus poderosos rayos de luz, de sustancia, de inteligencia y de energía para producir los resultados deseados. La ley de su vida quiere que no cuenten sino con su poderosa presencia yo soy de vida. Fin.